Saludos, muy buenos días. Ya a 11, señores, avanzamos en el mes de octubre. Avanzamos rápido. E iniciamos esta semana y la iniciamos con muchas informaciones, pero hay dos en las que vamos a intentar poner el punto crítico. Bueno, hay una que tiene que ver con el levantamiento ya de manera total del toque de queda. Nos quedamos a expensas de la gente, de la disciplina, de cumplir con un protocolo con el que ha sido casi imposible hacer que la gente pueda cumplirlo desde, ¿cuánto hace? 1 año y 7 meses que se declararon estos estados de emergencia renovados cada 45 días, con un aumento de los casos de COVID en estos días, con un aumento de las salas UCI, de la asistencia a los hospitales, ¿verdad? Y, por supuesto, una serie de medidas que en torno a esto, bueno, pues también han sido anunciadas y que la dejamos es como si fuese a la buena de Dios, como dice la gente común. Claro, a la buena de Dios, porque hasta este momento ha sido casi imposible que nosotros podamos hacer que la gente cumpla con el mínimo protocolo de las mascarillas, del distanciamiento, de la higiene necesaria, de evitar las aglomeraciones y sobre todo de vacunarse. Apenas tenemos un 37, un 38% creo de personas que se han colocado las 2 dosis. El número de personas con una sola dosis es mucho mayor. Y bueno, todavía a la tercera dosis hay mucha resistencia, aunque tenemos que admitir que después de anunciarse que ya se levantaba el toque de queda y algunas restricciones tienen que ver sobre todo para penetrar a algunos lugares cerrados y donde confluyan mucha gente, habría que mostrar la tarjeta de vacunación. Eso ha obligado a que se activen un poquito los centros de vacunación que estaban total y absolutamente solas. Ese es uno de los temas que con Fernando vamos a ver. Tenemos que verlo porque es algo que impacta en la colectividad y hay una gran responsabilidad desde los medios de comunicación en la dirección que entendemos sería lo correcto actuar en este caso y a contribuir a que la gente entienda de alguna forma la responsabilidad que es mucho mayor ahora que ya no tendremos la restricción del toque de queda, por un lado. Por otro lado, y ese será el gran tema fuerte de este día, la propuesta de reforma fiscal sorprende porque lo primero era que había muchos traspiés. Se confirman los traspiés del gobierno y había muchas contradicciones en el sentido de que cuándo se aplicaría, cuándo se conocería. Desde aquí, de esta mesa de punto crítico, siempre decíamos, en tanto ellos dicen eso, están avanzando en esa dirección. Y creo que confirma el documento puesto a circular durante el fin de semana para la discusión, pero discutir con quién, sobre qué base, en fin. Vamos un poco a ver estos temas, Fernando, y con eso te doy los buenos días. Buenos días, Ivonne Ferreira. Los dos servicios que tú ofreces son fundamentales en la vida de la nación hoy y sobre todo el primero, porque el primero ha de vincularse al segundo por los resultados dramáticos que puede tener hacia la economía del país. Me gusta cuando se trata del tema de la pandemia, que siempre analicemos ese tipo de decisiones con la data, con la oferta de data. Por ejemplo, en los últimos días, cuando caminábamos hacia el levantamiento total de la medida más restrictiva, que es la que tiene que ver con para la circulación de gente, cuando menos, de personas, con el toque de queda, la que tiene que ver con la ocupación de cama por casos de COVID y derivados. Si vemos lo que ha pasado en los últimos tiempos con las salas de cuidados intensivos en el país, y particularmente las de COVID, es como preocupante, sabiendo incluso que aquí los registros no están totalmente claros y los sistemas informativos
en los últimos tiempos no tienen el mismo trato que se ofrecía y que se tenía, o por lo menos que se conocía y se divulgaba, cuando el C5I, el rol de las Fuerzas Armadas, la intervención en estos términos, el papel de epidemiología, ¿dónde está epidemiología y las informaciones y la data en relación a estos temas? Cuando uno hace la comparación, tiene que preocuparse, porque liberalizar, soltar medidas, recoger algunas restricciones, tiene que ser en correspondencia con una data que lo asegure. Y además con la situación en poblaciones y en áreas del país donde se puede provocar o tener algunos espacios y momentos de recrudecimiento de la pandemia, sabiendo lo que ha pasado. Sitios que abren y que entonces vuelven a cerrar. En el caso, por ejemplo, de la oferta educativa. Sí, ¿qué ha pasado con esto y cuál es la tendencia de los acontecimientos? No me queda claro. Creo que es preocupante que esto se examine con el suficiente cuidado, porque además estamos en un momento donde estamos caminando hacia Navidad. Lo único que queda claro respecto al tema educativo es que el aumento de los casos es precisamente debido a la presencialidad, que eso se había previsto. Entonces, a mí me parece, pero este es un país de contradicciones, ¿no? Tan es un país de contradicciones que mientras nosotros tenemos un crecimiento exorbitante, porque la última cifra de 13% a mí me pareció escandalosa en este país, tanto así que debería ser una referencia importante para muchos países que por las mismas razones nuestras y porque desde antes de la pandemia también arrastran una economía crítica y muy por encima incluso de los números que ofrecen ¿Economía crítica o en crisis? O en crisis, claro, y muy por encima incluso de los números que ofrecen organismos como el Fondo Monetario Internacional, que siempre hay que tomarlo con pinza, se coloca por mucho por encima de eso. Entonces, esos contrasentidos y esas contradicciones, bueno, pues suponemos que tenemos que digerirlas y acostumbrarnos, ¿no? Entonces, en tanto aumentan esos casos, para retomar la discusión anterior, entonces nosotros hacemos la apertura total. Nos hemos quejado y yo lo que pienso es que simplemente hemos estado recorriendo las falencias, las carencias que hemos tenido históricamente, de que la gente a veces, porque no puede pensar con claridad, porque claro, le negaron el derecho a educarse, no ha hecho en ningún momento lo que corresponde, a menos que no sea con la presión del dramatismo del momento respecto al caso del COVID. Por eso todas las medidas pura y simplemente extremas, porque sí, normalmente no resuelven. Así como el cierre total, sin ver los espacios reales y las distinciones, crea problemas. Recuerdo cuando el boom de San Francisco de Macorís al inicio de la pandemia, lo que se hizo después, y cómo se manejó eso, y los casos y los números ahora, y la situación que se daba en lugares donde no había un solo caso de COVID, y entonces usted le imponía la total restricción a lo interno cuando usted podía poner medidas sanitarias discriminadas y especializadas en lugares y momentos. Los llamados cordón sanitario que nunca se implementaron y que dio muchos buenos resultados en países, en otros países, como Venezuela, por ejemplo, aunque Así muchos es. no lo quieran reconocer. Así es. Entonces, cuando ese fenómeno, o sea, por eso las medidas extremas, puras y simples, no necesariamente conducen a donde debe ser. Entonces, ahora la apertura total, sin tomar en cuenta determinadas situaciones, como que también nos coloca un poco en la misma situación. Habrá que esperar, porque no hay por qué atribuir intencionalidad mala a una medida de política pública, a una medida de carácter sanitario en estas circunstancias, cuando se supone que por demás todo el mundo aquí está efectivamente en la disposición y en la conciencia de que la pandemia tiene que ser enfrentada con toda la energía y con todo el sentido común y con todo el rigor científico con que debe ser. Debemos reconocer, de hecho, y yo creo que sería honesto hacerlo, aunque eso plantea otras preguntas que no tienen que ver con esas respuestas que se han dado en el tratamiento del tema en esta último tramo y etapa, que ha sido
aceptable en el sentido de que, por ejemplo, las vacunas diferentes de otros países, nosotros lo hemos tenido tanto que hasta hemos podido regalar. Aunque nos deben decir cuántos nos costaron esas vacunas, cuáles fueron los procedimientos, cómo fue que se hizo, porque eso es parte de la transparencia, porque al fin y al cabo son vacunas que hemos comprado nosotros mismos. Para que no nos sigamos excusando en el tema de la emergencia. Exacto. Para hacer y desarrollar y permitir malas prácticas. Porque en definitiva también es un asunto de negocio. Entonces debe estar muy claro esa dinámica que todos reconocen a ese gabinete paralelo de salud. Okay, y pones el dedo en la llaga con eso, porque en este caso es posible que el ratón cuide el queso también, como pasa en otras áreas de la vida nacional, y que los dueños de los negocios farmacéuticos, por ejemplo, los dueños de los negocios de equipos en clínica, importadores sobre todo de alta tecnología o de baja, hagan su agosto en nombre de esto. Y porque el rol de nosotros es precisamente los porqués, porque pienso que para eso estamos. Yo creo que no cometemos ningún error ni un crimen cuando pedimos y decimos por qué no se ha transparentado. Así, correcto. Transparentado. Exacto, todo ese proceso. Sería interesante, reconociendo, vuelvo y digo, que ha sido bueno en términos de la presencia de vacunas e incluso hasta salir a la casa por casa, porque se ha hecho, quizás no con todo el rigor que se necesita frente a una población muy renuente. Con una movilización ciudadana que pueda dar otros resultados, que incluso tuvo un buen ejemplo, y hay que reconocerlo, en la intervención que se hizo con los cuerpos militares y los cuerpos armados, a quienes se sobrepuso incluso en el tratamiento en momentos muy altos de la pandemia. ¿Por qué nosotros nos podíamos dar el lujo de regalar dosis de vacuna? ¿Es solo por la resistencia de la gente que no estaban acudiendo en masa y podían dañarse? ¿O es, y es libre, yo puedo pensar y dudar, porque había que darle salida? ¿O es porque había que darle salida? ¿O es porque se compraron tantas que podrían, no sé, quizás luego representar un negocio? No estoy asegurando nada, simplemente estoy diciendo que todo eso debe ponerse atrás, porque este no es el gobierno de la transparencia. Lo es, ¿verdad? Al menos en el discurso lo es. Entonces, también esa parte debería estar. A mí no me queda claro eso, pero por lo menos es la propaganda que se hace y lo que se ha vendido. Es lo que se ha dicho. Bueno, no me quedan claras muchas cosas, por eso pregunto y estoy seguro. Yo quiero partir de la premisa de que sí es el gobierno de la transparencia. Que también se transparenticen las cosas por ahí, que de verdad las dudas campean. La interrogante, el hacerse preguntas, es incluso uno de los secretos metodológicos y prácticos de la construcción de la verdad, de la construcción del conocimiento y de la investigación. Solo hacerse preguntas y procurar las respuestas necesarias para ello, y procurar que éstas sean conforme a la realidad y no la invención, el deseo o el interés particular, es clave, sobre todo cuando se habla de la intervención del Estado para producir políticas públicas que tengan un resultado como el esperado, siempre en favor del interés común, del interés público, del interés de la gente, del interés de la sociedad. Mientras tanto, bueno, pues hoy, señores, se levanta el toque de queda y la responsabilidad indiscutiblemente que es mucho mayor de los ciudadanos y ciudadanas. No hay por qué negar lo que hemos visto en los últimos tiempos. La gente pensó que ya no había más COVID y la verdad el uso de la mascarilla era cada vez más ausente, ha sido cada vez más ausente. Me preocupa que no se habla de epidemiología, de investigación, de controles sanitarios, del seguimiento de estas cosas. Se habla de medidas o no medidas. Incluso hay un problema. Leía, por ejemplo, un trabajo de alguien vinculado a la religión, que decía, bueno, dentro de poco va a llegar el momento, no podré entrar a adorar a Dios si no presento mi tarjeta de vacuna. Tampoco lo contrario. Sino otros lugares, porque al final de la jornada la liberación conlleva a un reforzamiento de la exigencia.
Entonces eso presiona no solo al consumo y a la utilización necesaria de la vacuna, sino probablemente a otro tipo de medidas que habrá que ver si efectivamente, por ejemplo, cuando se llegue al centro de trabajo, los dueños de la máquina, los dueños de la empresa van a hacer lo mismo. No, y además si vamos a tener algún mecanismo que nos permita determinar que ciertamente esa tarjetita, que la mía la tengo de lo más plastificadita, corresponde a la verdad y a lo cierto. Corresponde a la verdad. ¿Cómo podemos comprobarlo en un país de tantas pifias? Porque no sabremos pensar lógicamente y ordenar para cosas que son productivas las ideas, ¿no? Por una carencia que tenemos, por lo que tú quieras. A lo mejor habrá una manera de leer un código QR, como dice la propaganda antivacuna, colocado en las vacunas. Pero las trampas y las pifias parece como que nos las heredaron desde hace 500 años. De todas maneras, eso se liga a otro tema que tiene que ver con el problema de salud y de la pandemia, que tiene que ver con el estado actual de nuestro sistema sanitario, con el problema de la oferta de servicios, de la oferta de respuesta, no al problema del COVID, sino a una cantidad impresionante de enfermedades catastróficas, de enfermedades normales, de enfermedades endémicas y de situaciones que hay en el sistema de salud y en el perfil de enfermedad de salud de la República Dominicana, a las que no se presta atención porque aquí todo es COVID. Claro, y el tema de la seguridad social y el tema serio de las pensiones de seguridad, el tema AFP, el tema ARS, el tema SENAS, el tema Sistema Público de Salud. O sea, es todo. No es COVID nada más, es el problema del sistema sanitario y de las políticas de salud en la República Dominicana. Tenemos enfermedades muy tropical, muy propias de estos climas y del trópico, de esta zona. Entonces, ¿qué se está haciendo para tu idea? Por ejemplo, ahora mismo anda un brote de... ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Qué está haciendo fuera de COVID? No, yo lo vi en estos días anunciar todas las medidas alternas después del cierre que comienza en el día de hoy. Está en un muy bajo perfil, que no debería de ser en un país... Y la educación ciudadana, donde y la incorporación del no debería ciudadano. de estar en un tan bajo perfil, en un país donde aquí respecto a la salud se debe todo. Absolutamente. Lo que sí va a aparecer probablemente de múltiples instituciones es campañas en función de alguna acción sobre el tema de salud que solamente te coloquen la acción politiquera de camino. Entonces nosotros estamos haciéndole un favor cuando le decimos, mira, y porque sabemos, estoy plenamente, mira que te lo digo hoy 11 de octubre del 2022, a esta hora de la mañana, el tema del manejo de la pandemia por parte de las actuales autoridades, que todos ponderamos, va a ser un recurso que se va a reivindicar como tema de probable campaña en los aprestos que sabemos, sin tener que ser magos o reeleccionistas. Entonces nosotros lo que le estamos es aportando que en esa dirección todo, absolutamente todo, se maneje con la transparencia que requiere y que nosotros sepamos qué se invirtió para la compra de vacunas, cuánto se invirtieron, cómo fue, o sea, absolutamente yo soy más modesto que tú. Yo aspiro, yo de verdad, ojalá y no me den nada de eso que tú pides ahora, que es de ley, que es de obligación y que es ético y además necesario, sobre todo es moral. Ético, sobre todo. Pero yo quisiera que haya toda la seguridad del mundo para que esto no conduzca a un rebote, a un problema, a un recrudecimiento del daño que puede hacerse a la sociedad si aquí el COVID vuelve a andar por su fuero, o si se genera una situación de carácter sanitario que tengamos cosas que lamentar. Yo a eso es que aspiro, me importa lo que cueste, es un problema de la salud de la gente, de la vida de cualquier dominicana o dominicano o de cualquier ciudadano del mundo que esté sobre estos 48.000 kilómetros cuadrados. Dijimos que la variante de Delta la teníamos y que la capacidad de contagio es mucho mayor. Es mucho más letal. Es mucho más directa. Entonces, ojalá y nada de eso haga efecto en el marco de esta situación. Ojalá y no haya caldo de cultivo que pueda poner en movimiento variables del problema sanitario que después no se vuelvan controlables. Pero bueno, caldo de cultivo no sabemos qué va a ser. Si la gente, la mayoría de la gente a que se le quieren cargar o imponer unas cargas impositivas, o caldo de cultivo va a ser el gobierno con el que probablemente después de esto podría
terminar definitivamente la luna de miel con la población. ¿Por dónde va el caldo de cultivo, Fernando, después de anunciar una serie de medidas para la reforma? Vamos a verlo ahora con un punto muy crítico después de la pausa. Bueno, señores, aquí estamos. Me entretuve un poquito porque estaba enviando una imagen a Leo. Una imagen para que nos apoye antes de pasar al tema, Fernando, que tenemos. Yo creo que hay que seguir poniendo el dedo sobre la llaga. Y uno tiene que estar siempre encima de las autoridades para que las autoridades cumplan con su responsabilidad. Yo soy una cuidadora y veladora, por ejemplo, de un espacio importante para no solo Santo Domingo Este, que se llama el Parque del Este, donde hay una indiferencia terrible de parte de las autoridades, que no es solo un parque que debemos cuidar, es además es la segunda instalación deportiva más importante del país, en medio de las precariedades. Y nosotros denunciábamos hace un momentito, brevemente quiero hacer esta denuncia, la instalación de parte del Intran en la cancha de básquetbol, o una de las canchas de básquetbol, de ahí de Parque del Este, de un furgón para ellos dotar de licencias a motocicletas, pero lo hacen en la misma cancha. Y aquí están los muchachos jugando básquet. Voy a pasar la imagen ahora. En la glorieta hay una planta de emergencia con todo el monóxido que brota también encima de los muchachos, más los motoristas que todo el día están transitando en medio de los que están jugando y en el área verde. Y como si esto fuera poco, mírenme esta imagen a la entrada, qué belleza, a la entrada de Parque del Este, mírame esta preciosidad. Eso es una chatarra que está ahí también adornado, como si todo lo otro fuera poco. ¿Y entonces, esa chatarra de quién es? Ayer nosotros le decimos a los guardias, que dicen que son 2 o 3, que siempre están ahí, no como chatarra, sino chateando a la entrada, mientras los vehículos transitan rápido, le tocan bocinazo a la gente que se están ejercitando. Y dice, no, pero eso lo mandó el ministro de Deporte, que se lo pongan ahí, uno no sabe con qué intención, si es que piensan ahora hacer eso un depósito de chatarra, o si eso es para uno no sabe. El asunto es que tú tienes que estar... ¿El ministro? De Deporte, que además es un inoperante, infuncional, de verdad, por lo menos con lo que tiene que ver con ese parque. Un tal Camacho, yo no me sé el nombre, solo sé que es un tal Camacho, así mismo, un tal, al que le hemos hecho los que hacemos vida en ese parque, porque hacemos algún deporte, porque vamos al esparcimiento, porque entendemos que eso también es el pulmón de nuestro municipio, muy atropellado con todo el adefesio que nos pusieron al frente, con la parada de autobuses, muy a pesar de todo eso todavía seguimos cuidando. Y es una lástima que tú tienes que estar entonces detrás del Departamento Medioambiental del también inoperante Ayuntamiento Santo Domingo Este, que no pega una ni da pie con bola, del Ministerio de Medio Ambiente, que tú no sabes. Yo pensaba que por fin íbamos a tener de nuevo titular después de el otro que debería de estar preso, o si no por lo menos dando viajes a la Procuraduría, el tal Esteves. Ahora igual no sentimos que en muchas acciones no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces ese Parque del Este tan bondadoso, porque ahí hay hasta microclima en ese parque, es digno de mejor suerte y es digno de menos indiferencia de las autoridades. Entonces, quiten esa chatarra, ustedes no hacen nada por él, quiten esa chatarra. Intran y su tigueraje, porque no ha valido la denuncia. Señores, ustedes tienen los parqueos del lado afuera, ¿no? Si quieren proveer de ese documento a los motoristas. Y es el único sitio que Señor, entonces lo que es el único lugar. Claro, lo que dice el comandante es, no, pero vamos a decirle entonces que lo mueva para otro lugar donde no se vea, pero igual es un contaminante para el parque. Pero es como un atropello sistemático y no hay Ministerio de
de deportes. Entonces qué barbaridad, Fernando. El Parque del Este se ha convertido ahí en el banquito de picar carne. Así Todo el es. que quiera hacer algo coge para allá. Así es. Y lo grande es que hay autoridades que deberían influir, y eso hay que decirlo y repetirlo. Claro. De otra manera, no solo porque fueron parte de la búsqueda de la salvación del parque, sino además porque se beneficiaron de la lucha por la salvación del parque, como el caso del síndico de Manuel Jiménez, No, pero que debería se tener montó en una lucha y le sacó beneficio político y total, si por lo menos tuviera capacidad de respuesta para esa comunidad y para ese municipio, tú dices, bien, se montó en esa lucha. Si no pero son capaces, si no son nada. capaces de hacer lo que se debe hacer, por lo menos no presionen ni faciliten que otros hagan lo peor. Así es. Porque ¿cuál es el problema en esto? Pero además, el único sitio que hay donde ubicar chatarra, donde ubicar oficinas, donde inventar, es Parque del Este. En un municipio, ¿es el principal municipio de este país? Es el principal municipio. ¿Cuál es la extensión de ese municipio? Aparte de todas las cosas que tiene, e incluso en nombre de los desatinos, hasta tiene la suerte de contar con ayudas y atenciones especiales hasta del gobierno central. Así es. Por Dios, pero ¿y qué entonces? ¿Qué es lo que va a hacer este país? ¿Qué va a hacer esta ciudadanía? Entonces, es como mucho fuñir con la paciencia de la gente. Por supuesto, porque es muy desgastante y muy angustiante tú tener que estar detrás de las autoridades. O sea, uno tiene que estar detrás de ellos acechándolo para que ellos no hagan disparate, porque eso lo hace el mismo ministro de Deporte que manda a colocar eso. Y cuando le hablamos del furgón del Intran, dice, no, que eso fue un acuerdo del ministro de Deporte con el del Intran. También, pero y es que no se dan cuenta cómo el nivel de contaminación que ahí se produce, pero y es que utilicen el adefesio ese que está ahí, que es la disque parada, la entonces parada. Entonces cuando tú los enfrentas y los denuncias, dicen que tú tienes una actitud política contra él, que tú estás afectando la autoridad, la moral, el prestigio del funcionario. No, pues señor, porque usted es responsable de eso. En un país donde las cosas se manejan en la lógica del viejo caudillismo trujillista, ¿no? Totalmente. Sí, el problema es la figura central. Al final de la jornada, ¿quién vamos a buscar de responsable? ¿A Abinader? ¿Al presidente de la República? ¿Entiendes? Porque él, que es el responsable, el ministro de Deporte, si alguien, el coronel, el capitán, el que administra eso, te lo señala, por lo menos que responda, que deja la cosa clara. Así es, pero son tan soberbios que ni siquiera responden. Yo no había visto ni una el cosa ministro más ni el soberbia. síndico responden. Yo no he visto una cosa más soberbia que ese ministro de Deporte. No, debería de estar, por ejemplo, haciendo lo que se le ha solicitado, y para eso está el espacio, una pista de atletismo ahí en Parque del Este, que para eso sí está todo señalado. Y aquí estábamos muy orgullosos cuando esa joven fue y ganó medallas y más medallas de buenos hipócritas, buenos hipócritas que somos todos, y yo me incluyo, unos hipócritas de lo que somos. ¿Por qué? Porque nadie sabe que esa muchacha tenía que ir a entrenar a Vallaguana, que es donde está la única pista de atletismo, porque la del Centro Olímpico está en condiciones deplorables y no apta para que los jóvenes que están dedicándose al atletismo y se desarrollen. No, para nada. Y en Parque del Este mucho menos. Por eso la mamá de esa joven decía, yo tenía que buscar el pasaje tal o cual para que ella se desplace desde su comunidad a Vallaguana, que es donde hay una... Entonces, ocúpense. ¿Por qué es que le resulta tan difícil a los funcionarios hacer las cosas? ¿Cuántas medallas ha obstruido usted y obstruyen ustedes con la conducta y la política que desarrollan? Tanto que hablamos entonces de delincuencia, tanto que hablamos de criminalidad, pero ¿cuáles son los instrumentos, además de un instrumento represivo, como una policía también delincuente? Lo que queremos nosotros dar y aportar para que estos jóvenes se formen. Y que vamos a reformar, yo supongo, para que siga matando gente. Después de haber exhibido con tanto orgullo en la campaña electoral que trajimos a Giuliani de Estados Unidos, que tenemos hecha la reforma policial propuesta y te la tenemos diseñada, que le vamos a pagar $500 mínimo a cada policía para que el salario no sea un problema que induzca y provoque hacia el camino hacia la delincuencia. ¿Y qué ha pasado? Así es. No, pero así no se puede. Así es. Y no sabemos qué va a pasar, señor. Por eso decía... Yo no sé si ese es el punto crítico o no. Ahora, yo sé que ahí hay una situación muy crítica. Es muy crítica, totalmente. Y además que deja con mucha impotencia a la comunidad, porque tú qué puedes hacer. Nosotros el instrumento que tenemos es el que yo tengo, es el de la denuncia. O el de hacernos preguntas para ver si alguien tiene la respuesta. A ver si alguien puede responder. Pero
yo creo que el punto crítico lo tenemos en la reforma. Fernando, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿Qué es ese documento que estuvo circulando el fin de semana? ¿Cuál es el consenso? ¿Con quién se va a consensuar? ¿Con quién se va a discutir? ¿Con un Congreso que ha dado unos visos de, óyeme, acciones delincuenciales increíbles, o con unos partidos políticos que ahora mismo están también en unas situaciones bastante complicadas, precisamente por temas de corrupción y demás? ¿Con quién se va a discutir y a quién se le va a cargar el dado? En esto que nos han dicho que solo tenemos salida si no nos llevó quien nos trajo, o endeudándonos o con los impuestos, ¿a quién se le va a cargar el dado? A nosotros también, esta vez. Agripino cargó durante mucho tiempo con la responsabilidad de ser el articulador, el armador, el que procuraba dar la cara generando los llamados espacios de consenso. Paralelamente a esa función que se le atribuyó y se le dio a la poderosísima Iglesia Católica, en la persona directa de Agripino y de la Pucamaima, ahora con mucho más hegemonía de los grupos que están detrás en el gobierno, detrás de cuestiones como esta, como Pucamaima, el CES fuera de ahí juega un papel y hoy tiene la responsabilidad centrada en el papel que desempeña Toribio, ex rector de INTEC, y uno de las connotadas figuras de los movimientos de sociedad civil, de las clases medias e intelectuales de este país, que se articularon, apoyaron y trabajaron a favor de la entrada al gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que tienen la responsabilidad específica de darle continuidad a eso, y lo han hecho con la misma estructura. Ese proceso que se abrió ahí de discusión fue definido por el propio presidente de la República como el espacio desde donde se iba a gestionar el proceso de discusión conforme ley, la ley que crea el Consejo Económico y Social, las reformas. Y habló de un paquete de reformas que lo podemos ver dentro de poco tiempo, lo veremos, yo pienso que año y medio. Eso nació haciendo agua, porque se plantean un conjunto de reformas de cosas no solo recién reformadas, sino de acuerdos y decisiones tomadas que supuestamente cambian o aseguran reformas, como la del pacto eléctrico, como la del sector eléctrico por este gobierno, como el tema de la salud, todavía que tú no sabes por dónde lo llevan, y como el tema de la seguridad ciudadana, a lo cual ya no solo había ofrecido claras respuestas el presidente de la República desde la campaña y el Partido Revolucionario Moderno, pero que ahora, cuando fueron 12 reformas que plantearon, 13 reformas, 13 temas de reforma, porque no había una sola propuesta, y ahora ni siquiera hay propuesta, hay listado de propuestas según tema, en algunos casos, porque no hay ninguna propuesta como tal de reforma de la policía, ¿dónde está? Hay propuestas que están avanzadas, lo de la comisión, y la que hizo el presidente de la República cuando el Partido Revolucionario Moderno dijo: yo tengo la propuesta de reforma, y ya lo referíamos hace un momento. Ahora lo peor es que han decidido crear una especie de casa de 2 pisos. Hay propuestas de reforma de que para consultarlas en un espacio amplio a través del CES, y otras que no van ahí, incluyendo la clave de toda esa reforma, que es la reforma tributaria, de dónde van a salir los dineros, los recursos para eso. Entonces, ya esa no va para ser organizada a través de una consulta nacional, y peor aún, el presupuesto hay que tenerlo aprobado el mes que viene. Pero el mes que viene. Y la reforma tributaria supuestamente descansa de ahí, y no se puede discutir el tema ni el tema de salud, ni el tema de la electricidad. Si usted no tiene claro de dónde vienen los ingresos, entonces todo esto está amarrado. A mí me huele, yo te lo voy a decir con dolor, a mí me huele a un tollo politiquero que se va a ir muy rápido, y no le va a pasar, no va a tener ni siquiera la suerte de aquella casa del diálogo que está ahí en la Rosa Duarte, lo que queda de ella. Bueno, la verdad que la situación se torna muy complicada, y ¿sabes qué? Yo me atrevo a hablar hasta casi de gobernabilidad, dependiendo de cómo se pueda manejar todo ese tema, y mucho más ahora que hay vulnerabilidades después de ciertas cajas de Pandora abiertas. Vamos a una pausa muy breve, venimos de una vez ya con esta parte final.
Complicado, Fernando. Muy en estos complicado. últimos minutos. Complicado, pero lo tenemos que tratar más adelante también durante la semana. Esas reformas y lo que comprometería. Yo pienso que puede comprometer la gobernabilidad. Y por lo que vemos, parece que se nos va a cargar a nosotros, a los medios, media baja, a los pobres. Y eso puede ser muy peligroso. Yo pienso que el presidente no se da cuenta que con toda la carga de esperanza con que él asciende al gobierno, y un pueblo que ganó la esperanza en la calle, vestido de verde, reclamando fin de la impunidad y la corrupción, claro, y atención a la deuda social, para sintetizarlo en eso. El estar haciendo un gobierno para el empresariado y del empresariado sin ningún tipo de vueltas, ni de escurrir el bulto, porque está absolutamente claro de que este gobierno ahora mismo, hasta hoy, ha sido y es un gobierno del empresariado, no es un gobierno del PRM, que además como partido ni funciona, porque ni se reúne. En este año, en otros 14 meses, no ha dado señas de eso. Paliza está muy ocupado. Y el gobierno, cada vez en sus medidas, y lo demuestran todo ese paquete de reformas, que lo que implican es mayores dificultades en el sistema de salud. Ninguna iniciativa de verdad para superar los déficits y los graves problemas del sector educativo. Las ARS y las AFP devastando este país. La estrategia económica basada en fideicomiso y APP. Y encima de todo eso, con un clima de seguridad ciudadana que ni siquiera encuentra mínimas respuestas ni en comisiones ni en nada, ni en las promesas hechas alrededor del tema, está planteando un problema institucional que aquí solo falta algunos elementos de carácter financiero y en la relación de comercio del país para que haya un sacudión en esta economía, y eso está a la puerta. ¿Sabes con qué? Con el tema de cómo manejar la cuestión de combustible, que todo el mundo sabe que no es que van para arriba, sino que siguen siendo manejados como instrumentos de recuperación de dinero para el gobierno exclusivamente, en la lógica de los grupos dominantes. El aumento de la tarifa eléctrica, no solo ese progresivo, sino el real que están produciendo en los hechos. Y además el encarecimiento de todo a partir de la medida que están proponiendo sobre el tema de los impuestos. Entonces es verdad lo que tú dices, la preocupación es esa, y sobre todo, ¿por qué el gobierno va siendo un gobierno cada vez más aislado? Y un presidente de un gobierno aislado, con un partido que no funciona como partido y además que es cuestionado por su práctica y que tiene el problema interno de bases que reclaman hasta empleo, entonces es verdad lo que tú dices, es una preocupación, y eso es lo que el presidente debe tomar en cuenta para no seguir postrado, subsumido o acorralado, abacorado por el peso de esas élites dominantes que lo único que están haciendo es un negocio de manera directa, ejerciendo de manera directa el gobierno y poniéndose a dirigir las políticas públicas. Si usted pone a dirigir las políticas públicas a los que hacen negocios, que son los que tienen que pagar la cuava y la responsabilidad y no sencillamente los consumidores, entonces usted está creando un problema que después se le vuelve inmanejable. Yo pienso que si el presidente va a responder lo de la reelección en año y medio, él debe dejarlo para el fin del gobierno. Porque de aquí a allá de lo que hay que preocuparse es otra cosa, o nada de eso será posible, ni siquiera soñarlo, pensarlo. Creo que en gran medida lo que está pasando acá nos plantea la necesidad de discutir si vamos caminando a un punto donde la discusión tenga que ser sobre el problema de la gobernabilidad, porque aquí no podrá haber paz social. Paz social. Barry desbaratando el país, las mineras acabando con todo el medio ambiente, llevándose quien lo trajo y los funcionarios haciendo cualquier cosa menos lo que la ley dice. A cargarme a mí entonces más impuestos cuando usted le subsidia a todos los generadores, por ejemplo, todos los combustibles o todo lo que ellos utilizan. O sea, todo eso subsidio a facilitarle la cosa con medidas que le permiten que el negocio sea más negocio, mientras la gente lo que hace es que tiene más carga. Dejar que sigan pagando la energía igual o más barata a los que consumen más de 700 kilos. Porque yo tengo que pagarle a Barry, por ejemplo, su planta de generación.
¿Por qué? Incluso permitir Que la utilizan y el excedente te lo venden al mismo estado más caro que el caray. Lo que está pasando incluso con la propia energía, que las propias EDES se convierten en instrumentos casi generador, como dice Bernardo, Así es. y terminan ellas mismas vendiendo en el mercado expo la energía que sobrecompran en los actuales momentos, aunque la gente lo que tiene apagones, para que entonces después se venda más barata que como ellos mismos la compran. Apagones es lo que nosotros no vamos a tener, porque vamos a seguir viendo, intentando por lo menos ver con claridad para dónde vamos con todo este tema de la reforma, Fernando, en esta semana, durante toda esta semana, para lo que invitaremos también otros economistas, además del nuestro, que es Apolinar. Así es que ya ustedes saben, atento a Punto Crítico. Gracias por acompañarnos. Lo subimos ahorita, en un momentito, aquí a YouTube, a esa plataforma donde usted puede buscarlo. A ti también las gracias, nos vemos mañana. Seguro que sí. Bye.